funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Cómo les va? Muy buen día, esto es Consenso, estamos en vivo en la pantalla de TV. Hay un montón de cosas para contarles, ustedes ya saben, porque todo lo que pasa por el Congreso pasa por esta pantalla y además esta es una semana que, aunque parece mentira, está recién terminando febrero, así que es un anticipo de todo lo que se va a venir. Tenemos detalles de lo que se espera para la apertura del nuevo año legislativo, así que enseguida se los contamos. Estos son los principales títulos. Sesión preparatoria en el Senado, la Cámara Alta elige a sus autoridades dando cumplimiento al capítulo primero de su reglamento. Y también el oficialismo definió a su representante en la AGN. La Libertad Avanza eligió a Mariano Piazza para ser uno de los 3 integrantes del Senado en la Auditoría General de la Nación. Sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei inaugura el tercer ciclo de su mandato el domingo próximo. Le damos la bienvenida ahora sí al equipo de los martes, digo bien. Hola Coti, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Meli, qué lindo verte. Lo mismo, un feliz reencuentro. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Meli? ¿Cómo va? Bien, el reencuentro en un año así como muy picante. Que viene con político. todo. Sí, Intenso, sí, intenso. Sí, estaba bueno eso que decías del reflejo de esta semana, quizás para lo que se viene en este 2026, porque efectivamente esta es una semana donde va a haber 3 sesiones en el Senado y el domingo la apertura de las ordinarias con el presidente de la Nación, así que sí, a full. ¿Tenemos detalles de cómo va a ser esa apertura del nuevo ciclo legislativo del presidente Javier Milei? No, todavía no. Seguramente sea más tirando a la noche, como viene haciendo, vas buscando un horario prime time del domingo, cae domingo. No trae además ninguna novedad, ¿no? Respecto a años anteriores. Sí, yo creo, es la tercera vez que va a ser la apertura de sesiones y bueno, la experiencia también en el gobierno y digamos las alianzas que fue tejiendo aquí en el Congreso de la Nación le hizo cambiar su actitud respecto al Congreso, ¿no? O sea, empezó, apenas asumió, recordemos que le hizo un discurso dándole la espalda y ahora el eje de su discurso va a ser las leyes que sancione en extraordinarias, especialmente modernización laboral y régimen penal juvenil, y a partir de eso una bandera más de un gobierno reformista, ¿no? Va a ser un poco el eje de su discurso. El otro día, perdón Coti que te interrumpí justo, pero es como algo más de fisgona, de chusma, que no lo puedo evitar. Estaba viendo que el día que se estaba acá por sesionar la modernización laboral, había, yo creo que un integrante, digamos, community manager o algo así del staff de la Libertad Avanza grabando a distintos miembros, pero no eran diputados exactamente, porque si no los hubiera conocido, eran otras personas que se ve que forman parte de la Libertad Avanza, pero cumplen por ahí, no sé, rol de asesores o alguna otra cuestión, y les hacía grabar a todos unos segmentos que decían, se está debatiendo la reforma laboral o la ley de modernización laboral. Me lo aprendí porque la persona no se lo sabía y lo repitió como 5 veces adelante mío, entonces yo me lo aprendí. La modernización laboral, el gobierno más reformista de toda la historia. Entonces le repetí
repetía eso y él se trababa al hombre, no le salía como tan fácil. Pobre, recién le pasaban el script, no le salía, pues yo ahí que estaba chusmeando. Bueno, entonces estamos, va a ser eje del discurso, es el seguro. eje del discurso, porque eso se ve que es lo que estaban armando para las redes sociales. No, y es es algo, un eslogan, si se quiere, del gobierno que ya viene repitiendo hace mucho tiempo. Claro. Javier Milei, se habló mucho de las reformas de primera y de segunda generación. Sí. O sea, ahora el objetivo principal del gobierno es llevarse la reforma laboral, que es lo que va a suceder este viernes. Y por eso también hubo tanto reparo respecto del tema de las fechas y que el dictamen el viernes pasado, digamos, todo para que encaje con la modificación en el medio, que obviamente te puede cambiar en términos de calendario, que la reforma esté sancionada antes de que venga Javier Milei el 1 de marzo. O sea, el objetivo principal era ese. Y a partir de eso, bueno, el anuncio de nuevas reformas. El otro día escuchamos al jefe de gabinete, Manuel Adorni, hablar de, por ejemplo, el envío de 50 proyectos de ley al Congreso de la Nación, que obviamente todavía desconocemos y que no sabemos cuáles serán las temáticas, pero sí podemos presuponer, por ejemplo, se habló mucho de reforma tributaria, de reforma previsional, es decir, Política. Bueno, la reforma política, exactamente. Así Todo lo que se anticipó con la ley bases o con la ley bases original, que obviamente después, yo creo que también un poco por el contexto, contexto político me refiero, ¿no? Que era un gobierno que recién iniciaba con un Congreso totalmente distinto al que está constituido hoy. Entonces, obviamente, Javier Milei apostaba mucho, el presidente de la Nación, a este momento político, ¿no? De tener las fuerzas más repartidas, de consolidarse, de tener más trayectoria y experiencia de lo que termina sucediendo, que una cosa es la teoría y otra cosa es la praxis, ¿no? Claro. Vos ahí podés tener una ley que es muy pretenciosa o muy innovadora o muy reformista, por más que quiera ser el gobierno más reformista de la historia, pero después en la práctica... Sí, necesitas los números, básicamente. Los números, claro, Sí, que igual los números, recuerdo, la ley bases había salido aquí en la Cámara de Diputados con unos 140 pico, 140 y largos. Y las últimas leyes que impulsó el gobierno de Javier Milei vienen saliendo con menos votos, a pesar de que aumentó su bancada. Y bueno, mantiene, por supuesto, aliados de distintos gobernadores. De hecho, bueno, la modernización laboral salió con 135 votos a favor. Así que bueno, son algunos menos de los que había conseguido con la ley de bases, que fue apenas asumido. Es cierto, pero también recordemos que en ese entonces muchos de los legisladores que acompañaron quizás la ley bases hablaban mucho de esto de la gobernabilidad. Sí, y Pichetto. de darle gobernabilidad. Bloques que luego terminaron siendo opositores y que acompañaron, por ejemplo, las sanciones e insistencias de las leyes que el gobierno no quería, ¿no? El financiamiento universitario, la ley de discapacidad, etcétera, etcétera. Pienso que igual no me quiero ir muy por las ramas porque Cintia, nuestra productora, es muy, muy prolija y tampoco te quiero quitar a vos tiempo, que en un ratito tenés que hacer tu columna. Pero yo creo que eso de, digamos, oposición, oficialismo, también hay que mirarlo hoy ya con otros ojos de cara al volumen de reformas y a lo que contiene, ¿no? A lo que va a suponer respecto, por ejemplo, me estoy parando en lo que es la reforma laboral. O sea, tiene un montón de aristas. Yo creo que vos no te puedes parar solamente como opositor. Vos tenés que también darle la oportunidad, no por darle gobernabilidad o no gobernabilidad, pero de repensar ciertas estructuras que están claramente son, porque todo el mundo te dice, hace falta una reforma laboral. El tema es qué es lo que contiene esa reforma, claro. Pero todo el mundo te lo dice. Yo creo que, la miro a Jessy, pero yo creo que hasta la izquierda más extrema reconoce que se hace falta una reforma laboral porque el mundo ha cambiado y la manera en la que trabajamos ha cambiado y lo que trajo aparejado la tecnología y yo insisto, la inteligencia artificial y la robótica y un montón de cuestiones ha cambiado la manera en la que trabajamos. La pandemia cambió la manera en la que trabajamos. Sí, por supuesto. Pasa pero que el tema es lo que contiene. Claro, cuál es el espíritu general de esa reforma y además qué tiempo vos te das para modificar. Perdón, me voy a ir al subsuelo a buscar la virome. ¿Qué tiempo vos te das para modificar todo lo que es la legislación laboral, ¿no? O sea, en este caso, recordemos que modernización laboral, que fue parte del cuestionamiento, ¿no? Que se hizo de distintos bloques opositores, ingresó en diciembre, se debatió, se sacó un dictamen sin mucho debate en diciembre y después se llevó en febrero
y se modificó Sí. horas antes de la votación. No, es que se en esto terminó que de dice conocer el Meli, texto. me parece importante también, a ver, a la hora de votar vos votás a favor o en contra, o en todo caso te abstenés. Pero Sí. digo, ahí es donde vos tenés que tomar una decisión. Pero hay todo un trabajo previo, que es el trabajo de las comisiones, donde ahí entra esto que vos decías, de bueno, ok, tenemos que discutir cuál es el contenido, qué aporte podemos hacer, qué es lo que para mí es importante que se aplique, no sé, por ejemplo, contemplar el tema de la inteligencia artificial. Es decir, hay instancias donde eso se puede dar o no, pero digo, está dado como para que haya la posibilidad de que existan aportes, ¿no?, de otros sectores. Sí, me parece lo más interesante en toda discusión parlamentaria, que existan aportes, porque si no es, digamos, que eso es también de lo que muchas veces se quejan los oficialismos. ¿Cuál es el rol verdadero de la oposición? ¿Oponerse y ya? O, digamos, contraargumentar, proponer, abrir, debatir. Bueno, ojalá lleguemos a ese nivel de democracia donde se puedan dar, desde ese punto de vista, me parece, debates más ricos para la sociedad, no para los políticos, para todos nosotros, Sí, que sí, después claro. tenemos que estar normatizados Por las decisiones que se toman acá adentro. Hablando de reformas y de discusiones, se viene el tema de la modificación del régimen penal, contemplando, me parece, una demanda de vieja data sobre cómo los menores cada vez quedan involucrados en hechos más violentos. Se habrán fijado que no dije cada vez más menores, sino que los menores, cuando quedan hechos más violentos. Claro, cuando quedan implicados en problemas con la ley, lo hacen muchas veces cooptados por bandas que lo que buscan justamente es que se lleven la peor parte de lo que es el reparto de tareas dentro de una banda delictiva, porque justamente son menores, entonces la ley les va a dar un tratamiento diferencial. Y la sociedad creo que viene expresando su preocupación en este sentido, ¿no? Preguntándose qué es lo que hay que hacer con esos menores, por qué llegan a estar involucrados en esos problemas. Me parece que una ley no está para preguntarse el por qué, porque digamos, lo que debate es otra cosa, pero se empieza a dar esta discusión, ¿no? ¿Qué hacer con los menores que terminan implicados en delitos? Y ahí también es importante que por lo menos la discusión sea lo más variada posible y lo más completa posible, sacándose sí. las caretas. Sí, y bueno, esa es una ley que tuvo bastante debate en comisión, por lo menos el año pasado. Si bien no llegó al recinto en el periodo ordinario, sí tuvo mucho debate en comisiones, hubo convocatoria especialistas, había distintos proyectos. Hubo aportes también claro, de otros hubo sectores. modificaciones. Se tomaron sí. en consideración todos los proyectos presentados, digamos, sobre la misma temática. Y sí se abrió un debate bastante más Profundo. extenso y enriquecedor, ¿no?, sobre la temática. Sí, de muchas comisiones aparte, total. ¿no? Porque tenía giro a 4 comisiones, si no recuerdo mal, Sí, que eran, yo no me acuerdo. era presupuesto y Hacienda, familia Bueno, y niñez. Niñez y juventud, sí. Derecho penal. Claro, legislación penal, que era la cabecera con la diputada Rodríguez Machado de la provincia de Me Córdoba. imagino también presupuesto y Hacienda, porque hay Sí, toda una cuestión claro. vinculada a, bueno, digamos, si vas a tener ¿Cómo más se personas, financia? claro, ¿cómo se ¿Cómo financia? hacemos ¿Y para dónde? armar exactamente estos espacios nuevos? Sí. Así es. Y nos está faltando una que, bueno, Sí, ahora ya no me ya- viene, ya ya me nos va a vendrá. venir, pero sí recuerdo que eran 4 y era una de las cosas que decía Rodríguez Machado es, bueno, hemos debatido esta ley con casi toda la Cámara, porque eran un montón de integrantes de comisiones, de 4 comisiones, Y también que se mirando un reunían poco- permanentemente. Perdón, Jessy, que te interrumpí, también mirando un poco qué es lo que hace la región respecto de los menores que delinquen, ¿no? Entonces ahí vos tenés parámetros a donde la Argentina está ubicada en la edad más alta desde la cual los delincuentes son punibles. No, era medio un trabalenguas lo que está diciendo. Hay otros que desde los 12 años pueden punitivizar a los menores delincuentes. Bueno, nosotros estábamos en 16. un 16, claro, 16 a 18 con un régimen especial, 18 ya son adultos. Entonces, bueno, ahora dar un poco este debate. Y la otra ley que se viene es la discusión de la ley de los glaciares. Sí. Ese es tu tópico. Sí, espera, hoy, en pero- este rato. Espera, no largues, porque me estaba Dale. olvidando que tenemos la palabra del diputado Carlos Zapata, de la Ok, Libertad. A dale. ver, lo escuchamos. Lo cierto es que la normativa que apunta a la ley de glaciares, como se la conoce, apunta a establecer precisión en los términos utilizados para definir qué son los glaciares y los periglaciares. Sí. De ninguna manera
esa ley avanza sobre la facultad que tiene la provincia de administrar los recursos naturales que son de las facultades no delegadas de acuerdo a la Constitución Nacional, y el único límite es llevar adelante la explotación o el uso de los recursos naturales de una forma racional y con una mira de mantener la sustentabilidad en el medio ambiente. La precisión terminológica no significa liberación a ultranza para que vengan y destruyan glaciares, sino establece qué son los glaciares, qué son los periglaciares. Sí. La provincia de Salta, como decía, tiene una vasta riqueza minera. Se han radicado últimamente algunas inversiones en el área del litio. La variación en el precio internacional del litio, por supuesto, ha llevado a que se retrocedan este ímpetu inicial que hubo hace unos años hacia esta actividad. Pero acá tenemos cobre, tenemos azufre, en la mina de Onoto hay también uranio. Tenemos la posibilidad de avanzar con oro y otros minerales. Bueno, ahí se nos quedó, hablando de glaciares, se nos quedó congelado Zapata. Un chiste que nunca se hizo. Bueno, Coti, vamos con tu columna. Dale. Bueno, Siempre vos es efectivo el chiste. adelantabas que en esta semana de triple sesión en el Senado, ahora está empezando la sesión preparatoria en este momento, el jueves se va a tratar la ley de glaciares junto con la ley penal juvenil y el pliego también de Fernando Iglesias. Y básicamente la ley de glaciares tiene dictamen desde diciembre del año pasado, al igual que la reforma laboral, pero no se llevó a recinto en febrero. Así que había que, o sea, a comienzos de febrero, cuando se puso en discusión la reforma laboral, evidentemente había algunos puntos que todavía no estaban cerrados respecto del dictamen, a pesar de estar firmado. Recordemos que hubo pocos días hábiles en diciembre, lo que también generó la postergación del tratamiento de la reforma laboral para febrero. Pero bueno, en este sentido, es que ahora el gobierno, el oficialismo, propone ir el jueves a debatir esta ley. Tenemos algunas placas para especificar esto que mencionábamos. Bueno, este jueves se va a llevar al recinto la modificación de la ley 26.639, que en realidad, obviamente, nosotros la resumimos diciendo ley de glaciares, pero es la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. Algo escuchábamos recién que especificaba el diputado Zapata en esa nota que se hizo. Y este recordatorio de que el proyecto tiene dictamen desde el mes de diciembre, pero que no había sido incorporado en la sesión donde se trató la reforma laboral, sino que, bueno, quedó pendiente y evidentemente a partir de algunas reuniones informales que se dieron en los últimos días, se habría llegado a algún acuerdo. ¿Se conocen las posibles modificaciones que se le podrían hacer al dictamen? No, todavía no. Posiblemente las conozcamos el mismo jueves durante esta sesión, pero para repasar brevemente, porque, a ver, por un lado tenemos el proyecto del oficialismo, el dictamen que mencionábamos recién, que busca transferir a las provincias la facultad de definir el ambiente periglacial, lo que decía recién también el diputado Zapata. Básicamente es impulsada por empresas mineras e hidrocarburíferas que quieren hacer explotación, ¿no?, de estas cuestiones, y también impulsada por gobernadores de las provincias que podrían luego trabajar en este sentido. Entre las provincias mineras, me parece que, bueno, que aparte está la mesa del cobre, la mesa del litio. Dentro de lo que es la mesa del cobre está el gobernador de Jujuy también, y de hecho en la cordillera, que son como las provincias más interesadas en el cambio de la ley de glaciares, bueno, ahí lo que se busca explotar, los proyectos son del cobre, para la extracción de cobre. ¿Que debajo de los glaciares puede haber cobre? En la zona de la cordillera, los proyectos, de hecho, bueno, hubo unos anuncios que hizo Luis Caputo, el ministro de Economía, el año pasado, de dos proyectos, creo que era San Juan y Catamarca, que eran de cobre, y bueno, el impedimento que tenían para avanzar también un poco es porque estaban definidos las zonas esas, claro, como las zonas protegidas por glaciares. Lo que escuchábamos recién, que decía el diputado Zapata, que repasábamos recién en la placa, esta definición de decir, bueno, definimos qué es un glaciar y el área periglacial es un área de protección.
Entonces, si vos redefinís eso, bueno, tenés la posibilidad de ir a hacer exploración o explotación de áreas que hoy no podés hacer. Ah, ok. Esa es la gran diferencia. Claro. Dentro de lo que es cambiar una definición. Claro, ¿no? seguro. Bueno, básicamente el proyecto lo que hace es habilitar la exploración y la explotación me voy a una minera. pregunta muy de preguntados, pero ¿alguien escuchó cuál es la extensión de glaciares argentinos? Digamos, 1% por del acá. territorio. Ah, wow. 1% de todo el Pulsó territorio. Jessy, Sí. pulsó Jessy la No, respuesta. tengo los kilómetros, no me acuerdo ahora No, exactamente. está bien, pero ahí va, 1%. De lo que Sí. está protegido. Ah, ¿no? de Lo que está no, protegido ok. es el 1%, o Y sea, se lo que está llevaría- dentro de la definición actual de la ley. Y con esta Claro. ley se extendería No, la idea es que se Al reduzca revés, ¿no? Allá- para la zona poder, protegida. para poder hacer exploraciones, como decir. Bueno, dentro de los Bueno, mira, objetivos. acá porque ahora, después cuando cerremos este tema, digamos, del proyecto del oficialismo, se presentó en los últimos días un contraproyecto, si se querés, por parte de la oposición, el diputado Eduardo Valdés, y acá en la información que difunden desde su despacho, mencionan que en Argentina existen cerca de 17.000 glaciares Wow. inventariados en 12 provincias que alimentan 36 cuencas hídricas y Claro. garantizan agua para millones de personas. Claro, es 17.000 glaciares. es el país, entiendo yo, con la mayor reserva de agua dulce Claro. del continente. Sí, sí, está entre los que más reserva O agua sea- dulce tiene. Y también hay un dato que han hecho circular varias organizaciones socioambientales que defienden la ley de glaciares, es que también los últimos años, justamente por el cambio climático, se ha reducido Sí, la claro. cantidad Sí, sí, de sí. glaciares. Totalmente. Que Eso es a entonces nivel- son pérdidas de recursos hídricos que no se recuperan. Claro, cual. totalmente irrecuperables. Bueno, y ahí... Bueno, volviendo Sí. al tema y cerrando con el Sí. con el proyecto del oficialismo, se permite la exploración y la explotación minera e hidrocarburífera en las zonas periglaciares y, como decía Jessy recién, las organizaciones ambientales se manifestaron en contra de este Claro. proyecto y hablan justamente de un retroceso en la protección ambiental. Decíamos entonces que por su parte el diputado Eduardo Valdés de Unión por la Patria en los últimos días presentó una iniciativa propia para contraponerse a la del oficialismo, donde propone al revés, fortalecer y garantizar los presupuestos mínimos, recordemos que esta es una ley de presupuestos mínimos, para poder proteger los glaciares, ¿no? Es decir, traer el tema a debate, pero desde la vereda contraria, decir, ok, no queremos aumentar la cantidad de zona para que pueda haber explotación y exploración minera, sino, en todo caso, proteger y consolidar, ampliar la zona de protección de los glaciares. Ok. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, porque son recursos esenciales para el consumo, para la agricultura, para las cuencas, parte de lo que mencionábamos recién de estos datos de 17.000 glaciares y demás. En otros puntos, el proyecto del diputado Valdés declara de interés público nacional la preservación de glaciares y ambiente periglacial, considera el agua como recurso estratégico prioritario y hace algunas prohibiciones expresas. Se prohíbe la exploración y explotación minera, metalífera y no metalífera, la explotación hidrocarburífera convencional y no convencional y las obras que alteren en el equilibrio hídrico. Es decir, un proyecto en la vereda totalmente opuesta al que repasábamos recién. Por último, el texto que impulsa el diputado Eduardo Valdés, plantea que haya un inventario nacional de glaciares que deberá actualizarse cada 5 años bajo la órbita del CONICET. Esto es decir, bueno, ¿cuántos glaciares tenemos? Ahora son 17.000. Bueno, que se mantenga ese inventario de manera constante. Y también en el proyecto se proponen multas de hasta 100.000 sueldos básicos, suspensión de actividades y clausura definitiva ante los incumplimientos de las prohibiciones que recién mencionábamos. Muy bien, con este paisaje precioso nos vamos a la primera pausa y regresamos con más información aquí en Consenso. Ya venimos.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Volvemos de la pausa. En Consenso actualizamos la información de lo que nos trae el Senado con la sesión preparatoria que definía sus autoridades. Esta es información de último momento y estamos viendo qué es lo que pasa con esta sesión que está, hago así porque está ahí chiquitito en un wiper, la presidenta de obviamente del Senado, Victoria Villarruel. Bueno, les contamos entonces. La presidenta provisional fue elegida, es elegida Bartolomé Abdala de la Libertad Avanza. Continúa en su cargo, porque exactamente. Él ya era el presidente provisional del Senado. Exactamente. Y vale aclarar que es en la línea de sucesión presidencial, es el que le sigue a Victoria Villarruel. Exacto. Cuando ¿Sí? Victoria Villarruel queda a cargo de la presidencia, en esa línea sucesoria, si es que hay una sesión, es Bartolomé Abdala quien la preside. La vicepresidencia se la otorgaron a la senadora Carolina Moisés, la vicepresidencia primera a la senadora Carolina Lozada por la UCR. Ya retiene, ¿no?, este cargo. Sí, ya estaba en ese cargo, sí. Y la vicepresidencia segunda se la dieron a Alejandra Vigo de Hacemos por Córdoba. Entonces, queda Bartolomé Abdala como presidente provisional, la vicepresidencia Carolina Moisés, la vicepresidencia primera también es la tocaya Carolina Lozada, vicepresidencia segunda Alejandra Vigo. Así quedan entonces ratificadas las autoridades. El único cambio básicamente es el de Carolina Moisés. Claro. El resto ya ocupaba estos lugares el año pasado, entonces hay una ratificación de las autoridades en su mayoría, salvo por la vicepresidencia, que es básicamente el dato político de la sesión donde se eligen las autoridades, de la sesión preparatoria, más que nada porque Carolina Moisés, junto con 2 senadores más de Convicción Federal, ayer abandonaron el interbloque popular conducido por Mayans, después de muchos cruces, de muchos roces internos dentro del peronismo, y con diferentes posturas. Por ejemplo, en la votación del presupuesto hubo una diferenciación por parte de la senadora Moisés. Ayer finalmente se terminó de blanquear esta situación y se fueron Sandra Mendoza, la tucumana, Guillermo Andrada, de la provincia de Catamarca, y Carolina Moisés, de Jujuy, los 3 que responden a gobernadores. El único caso distinto es el de Moisés, justamente, porque el gobernador de su provincia no es del peronismo y ella tiene línea con Gustavo Sáenz, de la provincia de Salta. Ayer finalmente decidieron oficializar la salida de estos 3 miembros de Convicción Federal del interbloque popular. Así que ahí es donde aparece un protagonismo nuevo por parte de Carolina Moisés, ocupando este lugar de la vicepresidencia, que antes era de Unión por la Patria. Claro, Bien, y es algo histórico, digo, respecto a que el peronismo no tenga la vicepresidencia. Ese cargo lo ocupaba Silvia Zapac de Neuquén. Sí. Bueno, ya terminó su mandato como senadora, pero es una propuesta que hizo Patricia Bullrich. Por la información que tenemos, no estamos pudiendo ver en vivo la sesión preparatoria, pero es la información que tenemos. Tenemos ahí una nota para seguir adelante, pero quiero citar al portal del parlamentario que respecto de Moisés dice una salida anunciada, y brevemente lo que dice es que
estos 3 senadores que se fueron, que se apartaron del bloque, lo hicieron en una ruptura con la relación de la conducción del bloque, que es el formoseño Mayans y también Anabel Fernández Agasti, no así con la senadora Juliana Di Tulio, a quienes estos 3 legisladores la valoran por las gestiones para mantener la unidad dentro del espacio opositor. Así que bueno, como decían las chicas, es para analizar el impacto político que todo esto tiene, pero nos vamos a la agenda de la Cámara de Diputados. Está del otro lado el diputado Ramiro Gutiérrez. Hola, ¿cómo le va, diputado? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están por allí en el piso? Bien, muy bien. Lo primero que me interesa especialmente escuchar de su parte por su formación profesional y su experiencia es qué, desde su punto de vista, hay que hacer con los menores que terminan teniendo problemas graves con la ley. Bueno, primero no hay que desconocer que el fenómeno existe. Existe la delincuencia juvenil, no ha sido bien tratada durante mucho tiempo. Tenemos una ley del proceso militar vigente que ha tenido algunas modernizaciones, pero su origen es ese, y su lógica es muy antigua y tiene una respuesta básicamente tutelar. Cuando un joven comete un delito, se lo restablece o se busca el restablecimiento a su hogar, y no hay una consecuencia ni ninguna batería de acciones que un juez en esas condiciones y con esa ley pueda establecer. Nosotros siempre fuimos muy claros, es un pensamiento señero de Sergio Massa, él ha sostenido con quien yo trabajo y soy parte de sus equipos, siempre hemos sostenido que a partir de los 14 años de edad se comprende la criminalidad de un acto. Si un joven pone una pistola en tu cabeza con 14 años va a comprender que eso está mal y que si va a apretar el gatillo te va a lastimar o te va a matar. Y para nosotros esa acción debe tener consecuencias. Consecuencias diferenciadas del adulto, por supuesto. Los lugares de detención o de privación de la libertad o de los derechos debe ser diferencial, y por eso hay que construir toda una serie de herramientas que el Estado hoy no tiene para atender esa problemática que la dejó cronificar. Ahora es un problema crónico, es un problema que requiere una intervención presupuestaria muy fuerte y requiere armar un fuero. La ley que nos ha traído el gobierno es una buena intención en cuanto divisa el problema, pero es muy mala en cuanto a las operatividades para poder resolverlo. Es una ley que no trae el presupuesto adecuado y no da una gama de baterías para que ese juez pueda resolver la situación puntual cuando llega a su despacho. Ramiro, ¿qué tal? Buen día, Constanza te saluda. Te referías Hola, Constanza. recién a, bueno, los problemas, digamos, por lo menos según su criterio de el proyecto del oficialismo. Y respecto al tema presupuestario, los 23.000 millones de pesos que se designan en el texto. Entiendo por lo que usted dice que, bueno, son insuficientes. Ahora, ¿de qué montos o cómo se podría subsanar ese problema presupuestario? Mira, Constanza, yo he ejercido toda mi vida el derecho penal, soy de la ciudad de Dolores, Sí. que tiene un centro de contención cerrado y un centro de contención abierto para menores. Los he visto desde el primer momento que se puso el ladrillo 1 de la decisión de hacerlos. Son instituciones que no son caras para un presupuesto, pero que se tienen que diseñar, tiene que haber una planificación. El gobierno puso 2 fondeos en la ley. Sí. Uno destinado a la Defensoría General y otra destinado al Ministerio de Justicia. Sí. Pero son equivocados a mi entender y te voy a decir por qué. Primero, el ministerio que tiene a su cargo la ejecución de la pena y estas instituciones, los centros cerrados, abiertos, semiabiertos, terapéuticos de mitad de camino, pertenecen a la ejecución de la pena, servicio penitenciario, es decir, al Ministerio de Seguridad de la Nación.
nada tiene que hacer ahí Cuño Libarona, con lo cual me parece que hubo una asignación equivocada de los fondos que va a terminar desnaturalizándose. La Defensoría está muy bien, pero el que resuelve en el esquema actual de la ley que mandó el gobierno es el juez de menores, porque al no haber creado un fuero, si se hubiese creado con la intención de resolver este problema, tiene que tener fiscal del joven, defensor del joven, juez de garantías del joven, juez de responsabilidad del joven. El gobierno no tocó la estructura judicial actual, deja la estructura de la ley de menores del gobierno militar y el que resuelve toda la problemática es el juez de menores, que no va a recibir un peso con esta ley. Con lo cual me parece que hay un desconocimiento y los fondos, aparte de ser pocos, están mal orientados. Esa es mi conclusión. ¿Qué tal, diputado? Jessica Calcaño lo saluda. Escuchando por ahí los argumentos, salvo este punto que estaba desarrollando de todo lo que tiene que ver con el presupuesto y el fuero, quería consultarle porque, bueno, tiene bastantes coincidencias también, entiendo, por lo que expresó al inicio, con algunas cuestiones del proyecto de La Libertad Avanza sobre el régimen penal juvenil. ¿Cómo fue el debate de por qué votaron en contra en su caso, ¿no? O sea, entiendo que hay distintas posturas dentro de su bloque de Unión por la Patria. En el caso de ustedes, por ahí están vienen trabajando este tema hace mucho tiempo, lo expresaron en las comisiones. Entonces, ¿cómo fue ese debate para terminar votando en contra por ahí del régimen penal juvenil? ¿Qué fue lo que sucedió? O no sé si al final en algunos artículos decidieron acompañar porque no fue nominal la votación. Hola Jessica, ¿cómo estás? Yo voté a favor la baja de edad de la punibilidad de comprensión del acto y está en el libro de sesiones porque pedí aclarar puntualmente mi voto y que quede constancia, que es el corazón de la ley y el cual nosotros hemos propugnado mucho antes que este gobierno. Massa hizo un código penal de 300 artículos, cosa que el gobierno no ha hecho. Y en ese Código Penal, en el artículo 13, se establecía que la edad de comprensión de un crimen, de un delito, son los 14 años de edad. También hicimos un régimen. Entonces el gobierno tomó esas ideas y en la parte que tomó nosotros acompañamos. Ahora, falta el régimen, que es lo que hablábamos, y no lo acompañamos en general porque el proyecto tiene un error sustancial que yo creo que va a ser el punto más flaco que va a tener y que va a ser atacado judicialmente. El gobierno debió haber modificado el Código Penal, debió habernos traído una modificación del artículo 34 del Código Penal. Ese es el artículo que se encabeza con esta frase: no son punibles, es decir, no van a merecer pena. ¿Y quiénes no van a merecer penas? Los menores de 14 años. Ergo, los mayores de 14 años sí. Con lo cual, ese error garrafal del gobierno sustancial de no haber modificado la ley madre va a hacer que esta ley nazca con alto riesgo de ser judicializada. Se lo advertimos, yo hablé con Machado, que es una gran diputada, que ha trabajado mucho, que ha buscado los consensos, le advertí incluso en la sesión, le pedí que lo cambiaran, no tomaron esta advertencia y es posible que este edificio que han construido tenga algún tipo de cimbronazo judicial después. Diputado, a mí la pregunta que me surge a partir de esta ley o esto que usted dice que efectivamente la verdad que es para ocuparse, que se hace con los menores que terminan teniendo problemas graves con la ley, es qué pasa después. Si se define que efectivamente son punibles y tienen que pasar o no pueden superar una condena de 15 años, esos chicos, si entran a los 16 años, salen siendo adultos jóvenes. ¿Está contemplada dentro de la ley alguna política o algún programa para efectivamente resocializarlos, para efectivamente analizar a qué contexto vuelven? Porque una cosa es que resolvamos, casi que es una pregunta, pero es una opinión. Una cosa es que resolvamos que efectivamente comprenden la criminalidad de sus actos y que tienen que ser sancionados por tal cosa. Pero el tema es que también hemos conocido a lo largo de todo este tiempo que muchos de ellos terminan involucrados en delitos muy, muy graves porque sus contextos son muy difíciles. Entonces, si son devueltos a ese mismo contexto, ¿cuál es el objetivo de la ley? Bueno, yo lo sostuve también en el debate. Eran dos las leyes, no era una.
La primera ley que se debió haber traído es una ley de instrumentación de políticas para que el delito no se cometa. Hoy el joven está muy expuesto y la víctima está muy expuesta. El delito es ese momento donde el victimario encuentra a la víctima y que nosotros tenemos que tratar por todos los medios del Estado que no suceda. Si vos recorres las grandes ciudades, incluso los pequeños pueblos como el mío, vas a encontrar muchos corner boy. El corner boy es el chico de la esquina, el que está sentado en una vereda haciendo nada, tomando cerveza, y en cualquier momento va a ser visto por el delito y va a ser reclutado para una organización criminal o va a terminar él mismo cometiendo un delito. Sobre ese problema que es el real, que es la causa, nosotros recibimos la consecuencia, la ley trata la consecuencia, sobre la causa no hubo nada, ni tampoco se está haciendo realmente alguna acción poderosa en ese sentido. Respecto a tu pregunta puntual, al servicio penitenciario hay que darlo vuelta como una media. Las cárceles hoy son depósitos con una realidad intramuros que fagocita la criminalidad posterior. Cuando salen de la cárcel hay un salto al vacío, estuvieron 10, 15 años privados de su libertad y cuando salen no hay familia, no hay reconstrucción, no hay puente al trabajo porque no lo tiene el ciudadano que no cometió delito. Entonces, esta es una situación que la Argentina va a tener que prestarle atención, porque yo siempre digo lo mismo, la cárcel tiene dos puertas, la de entrada y la de salida. Entonces un día se va a abrir la de salida y va a salir ese producto que la cárcel construyó o que la cárcel deterioró aún más o que la cárcel no resocializó. Por eso este es un problema endémico, hay que ponerle el ojo, mucho compromiso, no lo va a resolver una gestión sola, pero hay que poner las bases de un acuerdo de la dirigencia política, sentar al ministro de Economía en esta ecuación y empezar a invertir para poder bajar la temperatura de una fiebre que no baja hace muchos años. Uh-huh. Y diputado, ya que lo tenemos aquí, lo saco del tema del régimen penal juvenil. El domingo es 1 de marzo, hay apertura de las sesiones ordinarias, discurso presidencial. ¿Hay alguna definición del bloque Unión por la Patria de cómo van a actuar? Porque, bueno, recuerdo el año pasado vino solo una delegación, bueno, si va a ser algo similar, si va a participar el bloque completo, si ya han tenido conversaciones al respecto, sería la pregunta. No hemos tenido esa conversación en ese grado de definición, sí en las oportunidades anteriores se conformó una pequeña comitiva presidida por Germán Martínez, el presidente del bloque, que escuchó al presidente de los argentinos, porque también sabemos que han sido antecedentes muy violentos, donde la máxima magistratura del país ha tenido consideraciones sobre quienes también hemos sido elegidos por el pueblo, muy desafortunadas. Entonces, ese es mi lugar de trabajo, mi lugar de representación, y no lugar para que me insulte el otro poder del Estado. Entonces, seguramente vamos a tener una discusión interna y se resolverá tal vez algo parecido a lo que ha venido pasando. Diputado, también, bueno, aprovechando que está en línea, quizás es un poco reciente, pero justo antes de que empecemos a conversar con usted, repasábamos los acontecimientos del Senado de la Nación, donde, bueno, con la salida de los 3 ex integrantes del Interbloque Popular, Carolina Moisés, la tucumana Mendoza, Andrada de Catamarca, finalmente hoy se terminó ocupando el lugar de la vicepresidencia la senadora Moisés, ¿no? Un síntoma de, bueno, los problemas o las internas que había en el Senado, en el peronismo. No sé si tiene alguna opinión formada, insisto que ya sé que es algo muy reciente y quizás lo agarro un poco desprevenido, pero tampoco es novedad que haya diferencias en el peronismo. Son dinámicas propias del ganar. Cuando una fuerza política gana, ordena, ¿no? Ordena lo propio y puede llegar a desordenar y ordenar a su vez la oposición. Esto se soluciona en la urna, ¿no? Hay que hacer los mejores esfuerzos para representar, para tener conformaciones sólidas que nos permitan representar la idea que la gente quiere que nosotros tengamos y que defendamos. Entonces,
Mi respuesta es, son dinámicas naturales, siempre ha sucedido. Cuando hemos sido gobierno y hemos concentrado otro tipo de poder y fuerza, nosotros hemos tenido aliados ocasionales que han votado en continuidad con nosotros. Y bueno, el gobierno ahora tiene esa posibilidad y nosotros debemos de recuperar la capacidad de mejor y mayor representación en la próxima votación. Diputado, no nos quedan demasiados minutos por delante, pero justo alcanza para alguna preguntita más. Decíamos recién que probablemente el foco del discurso del presidente de la Nación el 1 de marzo sea que anuncie nuevas reformas que se vienen para este año. De hecho, al parecer el título, o como dirían los más jóvenes, el hashtag sería el gobierno más reformista de la historia. Sin entrar en el detalle, porque no tenemos tanto tiempo, ¿usted cree que hay que avanzar hacia una reforma previsional? Yo creo que lo primero que tiene que contarle el presidente, que está muy bien que lleve sus reformas y las cuente en el Congreso de los Argentinos, es un plan económico y de desarrollo de la Argentina. Yo creo que no hay una planificación que nos dé previsibilidad y nos cuente a todos los argentinos de a pie a dónde va este país. Esa planificación está faltando, estamos viendo momentos de desindustrialización, momentos donde el trabajo y la industria están perdiendo posiciones en una Argentina que tiene que crecer, y cuando se van apagando esos motores de un avión, pierde impulso y sufrimos mucho. Con lo cual espero que el presidente, además de las leyes, nos cuente hacia dónde quiere llevar la Argentina. Gracias por este contacto con nosotros, diputado. Un placer. Que sigan muy bien, adiós. Gracias, hasta la próxima igualmente. El diputado Ramiro Gutiérrez, dando su punto de vista. Un diputado que estuvo muy activo en su momento cuando la presidencia de la Cámara de Diputados era de Sergio Massa, en todo lo que tiene que ver con la cuestión penal. Incluso presentó varios proyectos en ese sentido, así que estaba bueno contar con su opinión porque, está muy formado en la materia, ¿no? Es interesante, porque está formado justamente en crímenes. Sí. Esa es su expertise. Sí, fue uno de los más activos en todo el debate del régimen penal juvenil dentro de lo que es el bloque de Unión por la Patria, que tuvo sus diferencias, él mismo lo señaló. De hecho, en la votación que hubo en la media sanción en la Cámara de Diputados hace apenas unos días, él dejó expresado su posicionamiento en algunos artículos que acompañó del proyecto del oficialismo, pero no quedó constancia de eso en actas porque hubo una propuesta de que sea todo votación a mano alzada. Entonces no podemos ver el detalle de qué otros puntos, pero efectivamente, si él lo dijo, es pública el posicionamiento de este sector que responde más al Frente Renovador. Exacto. Bueno, chicas, hasta aquí hemos llegado nosotros. Por supuesto, quédense en la pantalla de TV porque hay mucho más para seguir compartiendo con ustedes. Coti, muy lindo volver a verte. Nos reencontramos prontito. Jessy, lo mismo para vos. Sí. Nos vemos mañana. Con ustedes también. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Que tengan linda tarde. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes
y la boleta única de papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.